Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Hola niños, sean bienvenidos a un video más del curso de razonamiento verbal. El día de hoy con un tema sumamente importante. El tema es precisión léxica. El término léxica o el término léxico es sinónimo de palabra. Empecemos con el concepto. Precisión léxica. Es un ejercicio que consiste en elegir el término más exacto a otro de significado amplio, previo el análisis riguroso del contexto. Un ejercicio de precisión léxica consiste en reemplazar un término de significado amplio por un término de significado exacto, de significado preciso. Esto previo el análisis riguroso de la oración, porque cuando dice contexto hace referencia a la oración. En eso consiste un ejercicio de precisión léxica. Vuelvo a repetir. Un ejercicio de precisión léxica consiste en reemplazar el término de significado amplio por un término de significado preciso, de significado exacto. Esto previo el análisis riguroso del contexto de la oración. Muy bien. Palabras baúl, o también conocido con el nombre de palabras comodín. Todos pueden observar acá un baúl que sirve para guardar objetos. Vemos cuáles son las palabras baúl o cuáles son las palabras comodín. La primera palabra, la más usada, es la palabrita cosa. La segunda palabra, la palabrita algo. La tercera, la palabrita hacer. La cuarta, la palabrita poner. Obviamente hay muchas más palabras baúl, o también conocido con el nombre de comodín. Pero en esta oportunidad, en esta clase, vamos a estudiar solo a estas 4 palabras. Y sé que ustedes se preguntarán, y sé que se encuentran con la duda, profesor, ¿qué son las palabras baúl? ¿Qué son las palabras comodín? Chiquitín, presta atención. Las palabras baúl o las palabras comodín son aquellas que solemos utilizar a cada instante. Son aquellas que solemos utilizar a cada momento. Las palabras baúl o las palabras comodín son aquellas que solemos utilizar en cualquier oración. Díganme ustedes, al día, ¿cuántas veces utilizan la palabrita cosa? En cualquier oración, ¿ah? Sé que le utilizan la palabrita cosa. Es más, si tú tienes una conversación de 1 minuto, te lo aseguro
que vas a utilizar la palabrita cosa. Puede ser 2 veces, 3 veces, qué sé yo. Pero de lo que estoy seguro es que sí vas a utilizar la palabrita cosa. Esa es una palabra baúl, es una palabra comodín. ¿Sí? Por ejemplo, sé que ustedes han escuchado estas oraciones. Un hijo le dice, ¿no?, a su mamá: mamá, ¿qué cosa estás pensando? ¿Qué cosa estás pensando? Cuando estaba en un salón de clases, un alumnito le pregunta a su compañero: ¿de qué cosa está hablando el profesor? ¿Se dan cuenta? Cosa, 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 a cada instante, en cada oración. Quiero que se den cuenta, quiero que analizan esta oración. ¿De qué cosa está hablando el profesor? Cuando un alumnito le pregunta a su compañero: ¿de qué cosa está hablando el profesor? Quiero que me digan, ¿la palabrita cosa está bien utilizada en esa oración? ¿Está correctamente utilizada en esa oración? En la oración: ¿de qué cosa está hablando el profesor? No, ¿verdad? Porque el término cosa es una palabra de significado amplio, porque hace referencia a varios objetos, ¿sí? Entonces lo que nosotros debemos hacer es esos términos, las palabras baúl y las palabras comodín, lo que debemos hacer es reemplazar por un término más preciso, por un término de significado exacto. Vemos el otro ejemplo, cuando dice hacer. Alguien dice, ¿no? Un niño dice: mi papá hace un edificio. La palabrita hace, ¿estará utilizada correctamente? Mi papá hace un edificio. ¿Qué dicen ustedes? ¿O creen que podemos reemplazar por otro término más preciso, por otro término adecuado, para que nuestra oración sea correctamente, esté correctamente escrita? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí. ¿Ah? Y vamos a estar viendo poquito a poco en los ejercicios. Dice, lee atentamente. La vaguedad lexical se comete cuando utilizamos términos que no poseen significados precisos. Estos términos son palabras baúl, palabras como din. Profesor, ¿esto a qué se debe? ¿A qué se debe a que nosotros utilizamos a cada momento la palabrita hacer, la palabrita algo, la palabrita cosa, la palabrita poner? ¿A qué se debe? A falta de lectura, debido a la pobreza lexical. Cuando digo pobreza lexical, hago referencia a que en nuestro cerebrito no tenemos muchas palabras, debido a que nosotros no conocemos muchas palabras. Es por ello que a cada instante recorrimos a las palabras baúl, o también conocido a las palabras como din. Muy bien. Vemos las oraciones donde utilizamos la palabra cosa. Uso impreciso. También lo podemos decir uso inadecuado, uso incorrecto, ¿sí? Y vamos a ver con el uso preciso, uso correcto. Vemos la primera oración.
con la palabra baúl, con la palabra comodín, que es cosa. Enseñar a los alumnos es una cosa difícil. El término cosa en esta oración estará utilizada correctamente, porque la palabrita cosa, si tú buscas en el diccionario, en su significado te dice que cosa hace referencia a objetos. Y cuando dices enseñar a los alumnos es una cosa difícil, es un objeto difícil, no, ¿verdad? Entonces, en esta oración, cosa es un uso impreciso. ¿Cómo debería ser lo correcto? El uso preciso debería ser de esta manera. Enseñar a los alumnos es una labor difícil. Estamos desarrollando ejercicios de precisión léxica. Estamos reemplazando un término de significado amplio por un término de significado preciso. La segunda oración. ¿Sobre qué cosa está hablando el profesor? Muy clásico, ¿ah? Muy clásico. Lo correcto sería: ¿sobre qué tema está hablando el profesor? La siguiente. Trae las cosas necesarias para reparar la máquina. Cosas. O sea, va a traer los objetos necesarios para reparar la máquina. Obviamente, cuando alguien dice esta oración, se entiende, ¿no? Se entiende, pero no está utilizando correctamente el término cosas. Es un uso impreciso. Lo que nosotros debemos hacer es utilizar correctamente. ¿Y cómo sería? Si se trata para arreglar máquinas, para reparar máquina, debería ser de esta manera: trae las herramientas necesarias para reparar la máquina. Muy bien, ¿se dan cuenta? El uso comodín de la palabra cosa a cada momento, ¿no? Cosa, cosa, cosa. Muy bien, seguimos con el siguiente. Muy bien, ahora vemos la palabra comodín, la palabra baúl, palabra tener. Vemos el primer caso. Uso impreciso, uso preciso. Vemos el primer caso. Ella tiene frío. Ella tiene frío. ¿Cuál sería el uso preciso, el uso adecuado? Lo vamos a reemplazar el término tiene por un término preciso. ¿El frío se tiene o se siente? Profesor, se siente. Muy bien, entonces lo correcto sería, el uso preciso sería: ella siente frío. Muy bien. La siguiente. No debes tener miedo a la oscuridad. No debes tener miedo. ¿Se tiene miedo o se siente? A ver, ¿cuál es lo adecuado? No debes sentir miedo a la oscuridad. Estamos reemplazando el término baúl, el término comodín, este término tener, que tiene un significado amplio, por un significado preciso, por un significado conciso. Y esa palabrita que tiene un significado conciso es sentir. Muy bien. Él tiene mucho dolor de muelas. ¿Se tiene dolor de muelas? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál sería lo correcto? Sería: él siente mucho dolor de muelas. Muy bien.
Muy bien, ahora vemos el término comodín, la palabra hacer, el verbo, ¿no? El verbo hacer. Uso impreciso, uso preciso. Vemos el primer caso. Hace una carta. Hace una carta. A ver, ¿cuál sería el uso preciso? Lo vamos a reemplazar el término hace, que tiene un significado amplio, por un término adecuado, de un significado preciso. Sería, ella redacta una carta. Muy bien. La siguiente, hizo una canción. ¿Se hace una canción o se compone? ¿Cuál sería lo adecuado? Compuso una canción, ¿no? Eso sería lo adecuado. La siguiente, van a hacer un edificio. A ver, ¿se hace el edificio o se construye? ¿Cuál sería lo adecuado? A ver, muy bien, construyes. Van a construir un edificio. La siguiente, estoy haciendo mis ejercicios de comunicación. A ver, ese término baúl, ese término comodín, vamos a reemplazarlo por otro término de significado exacto, de significado preciso. Estoy haciendo mis ejercicios de comunicación. Ya sabes, no te olvides. Vas a reemplazar de acuerdo al contexto de la oración. ¿Y cuál sería lo correcto? Estoy resolviendo mis ejercicios de comunicación. Muy bien. Hemos visto casos imprecisos con la palabra comodín, con la palabra baúl, que vendría a ser hacer. Ahora vemos la palabra poner, uso impreciso. Puse mi dinero en el banco. ¿Qué es poner? A ver, colocar algo, ¿no? Colocar. A ver, ¿cuál sería, pero el uso preciso, el uso exacto? ¿Cuál sería el término? Deposité mi dinero en el banco. Eso sería el uso adecuado. Muy bien. En la tarjeta puso una dedicatoria. En la tarjeta puso una dedicatoria. Obviamente, si alguien te lo dice esta oración, lo entiendes, ¿no? Lo entiendes. Pero nosotros tenemos que expresarnos, tenemos que redactar con propiedad. Es decir, haciendo uso adecuado de las palabras, ¿sí? Entonces lo correcto sería, en la tarjeta escribió una dedicatoria, porque dice, en la tarjeta puso una de... ¿Qué es una tarjeta? Es un pequeño, digamos, sobrecito, ¿no? Pequeñito. Y ahí se escribe, ¿no? Muy bien, no se pone, sino se escribe. Vimos casos sobre la palabra poner. Muy bien. Dice, evitar el uso de las palabras. A ver, ¿de qué palabras? Vuelvo a repetir, evitar el uso de las palabras comodines, de las palabras baúl, o también conocido palabras vagas, ¿no? Muy bien, como son cosa, algo, tener, hacer. Muy bien, pero para evitar el uso de estas palabras, ¿qué tenemos que hacer? Leer, ¿no? Sobre todo, leer el diccionario. ¿Sí? No se olviden. Muy bien, niños. Esto fue todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos en la clase Zoom.